Bueno, ahora lo que vamos a estar viendo es, vamos a empezar a ver los temas que están incluidos dentro del capítulo 4 del libro de TIMBIC. Tienen ustedes disponible la presentación. Esta presentación, si ustedes les resulta útil, por ahí pueden avanzar y retroceder libremente, independientemente de lo que yo estoy compartiendo con ustedes en este momento. Aprovechen esto como para trabajarlo. Mientras tanto, yo voy a comenzar con la presentación. Siempre, obviamente, traten de cualquier duda, decirme, así lo vemos. ¿Cuáles son los contenidos que ustedes tenían en el capítulo? ¿Qué es lo que deberían haber estado leyendo antes de la clase de hoy? Es la demanda del individuo y del mercado, esto es lo que vamos a estar trabajando, y vamos a ver de dónde sale esa demanda del individuo, ¿no? Del agente económico representativo que vamos a estar trabajando nosotros. Vamos a trabajar con la definición de qué es el efecto renta, qué es el efecto sustitución, cómo se obtiene la demanda de mercado, el excedente del consumidor. Vamos a mencionar un tema que es súper importante, que después más adelante lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, que son las externalidades de red, y vamos a después dejar para más adelante el análisis matemático de la teoría de la demanda. La demanda del individuo, lo primero que hacemos es trabajar con este gráfico. Esperen un minuto. Hola, hola. Hola. Hola, ahora sí. ¿Desde dónde se dejó de escuchar? Desde que empezamos con el capítulo 4. Brillante, o sea, todo lo que dije el divino botón. Brillante. Empezamos de nuevo. El equilibrio del consumidor y el impacto de las variaciones en los precios. Vamos a partir de un equilibrio. Les pido por favor que supongan como punto de inicio, vamos a hacerlo de esta manera, así lo vemos más claro, de la situación esta que está intermedia, ¿sí? La restricción presupuestaria que está en el medio, y buscar una situación de equilibrio, que estamos ahí inicial. Está inicial el equilibrio cuando tenemos que la restricción presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia. Vamos a suponer, ¿qué es lo que pasaría si se reduce el precio de los alimentos? ¿No? Los alimentos lo tengo en el eje X, lo tengo en la parte de abajo, y si se hacen más baratos los alimentos, baja el precio de los alimentos, ¿qué pasa con la restricción presupuestaria? Alguien que me diga qué es lo que pasa con la restricción presupuestaria. Ahí Facundo está escribiendo, espero que nos diga algo. Mientras tanto,
Se aleja del origen, es verdad, se aleja del origen, es la que se expande y nos llevaría a nosotros desde este punto inicial hacia este otro que está acá, más hacia la derecha, donde tenemos el punto D, y en ese punto D nosotros estaríamos gastando todo nuestro ingreso con los nuevos precios, ¿no? ¿Lo ven claramente? ¿Sí? Bien, entonces el efecto del precio que nosotros vamos a tener de el menor precio del bien alimentos es que aumentan las posibilidades de consumo, ¿no? Aumenta el conjunto de posibilidades de consumo, es como que tenemos mayor poder de compra, es como que fuéramos un poco más ricos, y nosotros vamos a poder llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Esto es lo que hacemos. Por el contrario, si en lugar de subir las posibilidades de consumo producto de la baja del precio, nosotros tuviéramos que el precio en lugar de hacerse más barato se hace más caro, nosotros tendríamos que se reduce nuestro conjunto de posibilidades de consumo, se achica ese conjunto de posibilidades de consumo, y nosotros pasaríamos al otro punto donde tenemos un equilibrio menor, donde tenemos menos posibilidades de consumo y vamos a bajar el nivel de utilidad. ¿Se ve claramente lo que tenemos en el panel de arriba? ¿Sí? Sí. Con lo cual, fíjense que cada uno de estos equilibrios, cada uno de estos tres equilibrios, se correspondían con precios diferentes del bien alimentos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con este panel que está abajo e ir marcando para cada precio cuál es el consumo de alimentos que nosotros tenemos. Entonces, para el precio más alto consumíamos menos alimentos, a medida que el precio es más bajo consumimos un poco más de alimentos, y de ahí, de esas elecciones óptimas que hace el agente representativo el consumidor representativo que estamos mirando, de cada una de esas elecciones óptimas es que nosotros podemos ir construyendo esa curva de demanda individual de la persona. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, De ahí sí. sale la demanda individual, la demanda de cada una de las personas que nosotros tenemos. Fíjense que nosotros hablamos que en esta primera parte de la materia lo que nosotros vamos a hacer es meternos dentro de ese modelo de oferta y demanda que ustedes manejan y que se acuerdan perfectamente de la primera materia, vamos a hacer un doble clic en la curva de demanda, nos vamos a meter dentro de la curva de demanda y vamos a tratar de ver qué cosas hay en esa curva de demanda, de dónde sale. Y sale de esto, ¿no? De un consumidor racional que tiene unas ciertas preferencias, esas preferencias tienen que cumplir qué cosa. Esos 4 supuestos que nosotros vimos en la clase pasada. Tiene que cumplir el supuesto de no saciedad, el supuesto de transitividad, el supuesto de convexidad de las preferencias y que las preferencias fueran completas. ¿Sí? Si se cumplían esos 4 supuestos en la definición de las preferencias del consumidor, y este consumidor era un consumidor racional, lo que iba a hacer era, dado su ingreso, dado su conjunto de posibilidades de consumo, con la plata que tiene en el bolsillo, él va a hacer siempre lo mejor posible. Y a partir de esa decisión individual del consumidor, nosotros tenemos los puntos de equilibrio. Y a partir de esos puntos de equilibrio que nosotros tenemos, esas canastas óptimas, podemos obtener esa curva de demanda individual. Esa es la curva individual que nosotros tenemos en este momento. Después vamos a trabajar en justamente sumar la demanda individual de cada uno de nosotros por el chocolate, nuestros gustos y preferencias respecto del chocolate y otros bienes, van a permitirnos obtener la curva de demanda individual de cada uno de nosotros del chocolate, y sumando, agregando las curvas de demanda individuales, vamos a poder obtener la curva de demanda de mercado, que es lo que queríamos obtener en un principio. Acá lo que estamos viendo es mirando lo mismo, lo estamos mirando ahora con más detenimiento, miramos los equilibrios y la unión de cada una de estas canastas posibles, de estas canastas óptimas, dados los diferentes niveles de precio del bien alimentos, es lo que nosotros vamos a denominar esa unión de todas esas canastas óptimas, la curva precio-consumo. Entonces esa curva precio-consumo lo que está haciendo es cada una de esas canastas óptimas, unirlas y generar una curva que nos permite identificar cuál es el comportamiento óptimo de este consumidor. ¿Sí? Y a partir de esa canasta y de trasladarla, nosotros podemos hacer ¿qué cosa? La curva de demanda individual de este consumidor. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí. ¿Esto de la curva precio-consumo se transforma en la curva de demanda? No entendí esa parte.
No se escucha. Se volvió a cortar el sonido. No se está escuchando. Bien. ¿Alguna persona de ustedes que me ha preguntado por la curva precio-consumo? La explicación de la curva precio-consumo es lo siguiente. Nosotros tenemos en la curva precio-consumo la unión de todos los puntos óptimos, que tenemos como consumidores para los diferentes niveles de precio del bien alimentos, por ejemplo, en este caso. Para cada uno de los niveles de precio, manteniendo todo lo demás constante, este consumidor hace óptimamente estas elecciones. Entonces, esa curva precio-consumo lo que vincula es el precio del bien con los consumos óptimos. Mirándolo esto con en un eje un bien y en el otro bien el otro bien. En el otro eje el otro bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa es la curva precio-consumo. La curva de demanda individual es la que estaba abajo, donde lo que nosotros hacemos es ver lo mismo, las decisiones óptimas del consumidor, pero poniendo en el gráfico en un eje el precio y en el otro eje la cantidad demandada. Y eso nos lleva a ¿qué cosa? A ese gráfico de precio-cantidad que nosotros teníamos en la cabeza de la típica curva de demanda. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahora, es Sí. la curva de demanda del individuo, de esta persona. Los gustos de Juan, de Jorge, Claro. de María, de cada una de las personas. Después lo que vamos a hacer más adelante es, vamos a sumar las curvas de demanda de cada una de las personas que están en el mercado y vamos a obtener la curva de demanda de mercado, que es la suma de cuánto chocolate queremos comprar cada uno de nosotros a cada uno de los niveles de precio. ¿Ok? Ok. Sí. Esto lo habíamos hecho modificando ¿qué cosa? Modificando el precio del bien. Eso lo habíamos hecho. Modificábamos el precio del bien y a partir de ahí elegíamos óptimamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los precios constantes, vamos a fijar los precios tal cual estaban en un momento inicial y lo que vamos a modificar es otra variable. La variable que vamos a estar modificando es el ingreso. Vamos a modificar el ingreso o la renta que tiene el consumidor. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi poder de compra? Así como hicimos la vez pasada, vamos a partir de un análisis inicial donde me pongo en el medio porque es más fácil. Si a mí me aumenta el ingreso, ¿qué va a pasar con mi restricción presupuestaria? Se va a ampliar. Yo voy a tener más posibilidades de compra. ¿Sí? Voy a tener un conjunto de posibilidades de consumo más grande. ¿Por qué? Porque tengo más plata, tengo más recursos. Entonces, la restricción presupuestaria se traslada paralela a la restricción presupuestaria inicial y se expande mi conjunto de posibilidades de consumo. Obviamente, el equilibrio inicial va a quedar dentro de esto, es decir, no estaríamos gastando toda nuestra plata. Entonces vamos a buscar una nueva canasta óptima. Esa nueva canasta óptima nos va a llevar a un nivel de satisfacción más alto porque tenemos mayores posibilidades. Y con mayores posibilidades de consumo, nosotros tenemos que estar mejor que en la situación inicial. Ahí en este gráfico nosotros vemos diferentes niveles de renta. A medida que tenemos más renta nos alejamos más del origen y vamos alcanzando en diferentes niveles de utilidad. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos los gráficos como habíamos hecho la vez pasada y proyectáramos en el eje Y el precio de los alimentos, el precio se mantiene constante. Lo que está cambiando ¿qué es? Mi nivel de renta, mi nivel de ingreso. Y para diferentes niveles de ingreso mío, lo que tenemos es un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Por qué? Porque mi demanda es diferente si yo tengo más plata que si tengo menos plata. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la función de demanda que nosotros mirábamos tenía dentro de los determinantes de la función de demanda, dentro de aquellas cosas que podían hacer que se desplazara la curva de demanda, ¿qué cosa estaba? Un cambio en la renta de los consumidores, ¿no? Un cambio en los ingresos de los consumidores. Y acá se ve claramente, si yo tengo más ingresos, voy a cambiar mi consumo de este bien. Y ahí se genera un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Está claro eso? Sí, pero tengo una consulta. ¿No puede pasar que uno aumente la renta pero al mismo tiempo no quiera consumir más bienes? O sea, que tenga la misma satisfacción con la cantidad de bienes que tenía previamente. Mirá, acá nosotros estamos mirando la siguiente situación. Nosotros estamos mirando esto en un momento del tiempo dado, pero es como que es atemporal esto y como que no hay un mañana, ¿no? Esto es, Sí,
Vos tenés hoy, tenés cierta cantidad de recursos y tomás la decisión, y la decisión es exclusivamente entre el bien X1 y el bien X2, el bien X y el bien Y, papas y bananas, ¿sí? Con lo cual, si vos tenés 1000 pesos, vos podés gastarte toda la plata o no. Sí, Si este mes, este día, en este momento, vos tenés más plata que en el momento anterior y vos sos racional y no hay mañana, ¿para qué te vas a ya guardar? vas a gastar. ¿Para qué vas a Ok, ya dejar entendí. de gastarte la plata? ¿Podrías hacerlo? Sí, pero no sería racional, porque estarías renunciando a estar mejor de lo que estarías sin gastarte esa plata. Ok, ¿Viste? listo. Entonces, Sí, sí, todos suponemos que vos haces eso. Ahora vos decís, che, pero pará, en la realidad yo a veces tengo un poco de plata y no me la gasto toda. Pero no te la gastas toda, ¿por qué? Porque te la guardás para gastarla mañana en otra cosa, ¿sí? Para, claro, al fin y al cabo es lo mismo. para consumo futuro. Nosotros tendríamos que poner en un eje, en el eje X podríamos poner consumo hoy, consumo presente, y en el eje Y podríamos poner consumo futuro, el consumo de mañana. Y nosotros podríamos agarrar y decir, che, ¿cuánto me gasto hoy y cuánto me gasto mañana? ¿Sí? Ok, La que no te listo. gastas hoy, te la guardás para gastarte la mañana. ¿Sí? O si no es para gastártela vos para vos, es porque estás pensando, quiero dejársela a mis hijos, mi gato, lo que sea. ¿Sí? Claro. Sí, Digamos, si vos dejás de hacerlo hoy, es porque estás suponiendo que hay alguien que la puede usar mañana. ¿Sí? Si no, no sería racional tu decisión. ¿Sí? ok, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer zoom en el panel este de arriba, vamos a todos esos puntos, eso que nosotros cuando modificamos el precio de los alimentos denominamos la curva precio-consumo, acá no estamos cambiando el precio del bien, estamos cambiando la renta o el ingreso de la persona. Entonces, la curva, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar curva renta-consumo o curva ingreso-consumo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve acá es un incremento del ingreso que nos va permitiendo a nosotros los puntos óptimos en cada uno de los momentos. Eso es lo que une la curva renta-consumo. Es el equivalente a la curva precio-consumo, pero con los diferentes niveles de ingreso. Acá Lucía Dueñas me está haciendo una pregunta. La pregunta que me está haciendo tiene que ver con que no se ve el PowerPoint. Yo lo que le pido, Lucía, es que tardes un poquito, lo descargues y lo veas. Espérenme un segundo, me están llamando por teléfono, te voy a atender.
pido mil disculpas, pero la verdad es un momento particular, estamos un poco complicados todos. Estábamos diciendo los diferentes consumos óptimos del consumidor para los diferentes niveles de renta o ingreso. Esta curva renta-consumo es la equivalente de la curva precio-consumo para los diferentes niveles de renta. Y así como habíamos hecho hace un rato, y es lo que se ve acá en el panel de la derecha hacia abajo, los desplazamientos que tendría la curva de demanda donde nosotros ponemos precio y ponemos consumo, ponemos precio, ponemos cantidades. En el panel de la izquierda lo que tenemos es la curva de Engel. ¿Qué es la curva de Engel? La curva de Engel viene a ser algo así como el equivalente de la curva de demanda, pero donde nosotros ponemos en el eje X cantidades demandadas de un bien y en el eje Y ponemos el nivel de ingreso o el nivel de renta del consumidor. ¿Sí? En este caso, en este gráfico que nosotros estamos viendo, tenemos un bien que cuando nos aumenta el ingreso, nos aumenta la renta, nosotros aumentamos el consumo. Ahora, esto no tiene por qué ser así. Hay algunos bienes que ustedes saben que cuando ustedes tienen más plata, en lugar de comprar más, compran menos. Porque hay algunos consumos que a lo mejor ustedes dejan de hacerlos al disponer de más renta. Esto es lo que corresponde a un bien normal. Un bien normal lo definimos como aquel bien que cuando aumenta el ingreso, aumenta nuestro consumo. ¿Está claro? ¿Dudas de esto? Acá tenemos el mismo razonamiento, pero para otro tipo de bien. Y esto es, fíjense que nosotros acá tenemos una combinación de canastas óptimas para diferentes niveles de ingreso, para diferentes niveles de renta, donde va aumentando el nivel de ingreso, aumenta la renta, y a medida que aumenta la renta, nosotros cambiamos las combinaciones, y en el paso de A a B, nos aumenta el ingreso y aumenta nuestro consumo de ambos bienes. Sin embargo, nos siguen aumentando el ingreso, ganamos más plata y decimos, che, la verdad que no voy a seguir comprando tantas hamburguesas, no voy a comprar tanto más de este bien, voy a comprar un poco menos. Y puede ser que el consumidor suelte algunos bienes y se dedique más a otros bienes. Y esto es lo que nosotros denominamos un bien inferior. Un bien que cuando nosotros aumentamos nuestro ingreso, baja nuestro consumo. Fíjense que en este gráfico se ve claramente, nosotros podemos llegar a estar hablando de un mismo bien que para un cierto nivel de ingreso sea y se comporte como un bien normal, y para otro nivel de ingreso se comporte como un bien inferior. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro. ¿Algún ejemplo de eso? Quizás lugares de comida rápida y restaurantes, que cuando tenés más ingreso empezás a ir más a restaurantes y no a comida rápida. No sé si es tanto un bien, pero claro, por ahí, por hay algún tipo de lugar a donde vos podés comer y donde cuando no tenés plata no vas a ninguno, ¿no? Está claro. Entonces te aumenta un poco el ingreso y empezás a ir un poco más, pero te aumenta más el ingreso y empezás a ir a lugares más exclusivos y soltás ese otro consumo, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Eso podría llegar a ser. Entonces nosotros podemos acá poner, qué sé yo, el bien, no sé, visitas a McDonald's, como bien estaba diciendo vos, un esquema de comida rápida, y a lo mejor cuando vos tenés poco ingreso no vas nunca, cuando tenés plata, te aumenta un poco el ingreso, empezás a ir un poco más, cuando te aumenta un poco el ingreso, dejás de ir ahí y te vas a comer comida más cara, más linda, más de otro estilo, de autor, y soltás un poco el consumo de ese bien. ¿No? Sí. Bien. Ahí me dice otro, Bruno, dice Manaos por Coca. Y sí, puede ser, ¿no? O sea que cuando tenés poco ingreso no compras ni Manaos ni Coca, te aumenta un poco el ingreso, empezás a comprar un poco más de Manaos y demás, y después, a medida que te aumenta más el ingreso, pasas al consumo del otro bien, o al revés, no sé, Bruno, cuál te gusta más, y cuál te estabas refiriendo de que puede llegar a tener un comportamiento del otro, pero podría ser ese. ¿No sería eso los bienes sustitutos también? Sí, puede ser. Es que, vamos a ver, recordemos también lo que habíamos hablado nosotros en la clase pasada. Un sustituto, hay bienes que son bien sustitutos y hay otros que son sustitutos perfectos y hay otros que son parecidos y ahí entramos en la discusión, ¿sí? ¿Son el mismo bien o son otros bienes? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces acá Bruno, que está diciendo por ejemplo Manaos por Coca, él está suponiendo que son bienes diferentes, es decir, para él no son sustitutos perfectos. ¿Sí? Okay. Entonces dice, son bienes que son parecidos, actúan con un cierto nivel de sustitución, ¿sí? Y entonces tienen un comportamiento de una manera u otra, y entonces por ahí hay uno de estos bienes que tiene un tramo que actúa como normal y después se vuelve inferior porque pasa a ser sustituido, como bien estabas diciendo vos, tiene un efecto de sustitución que termina mandando por el otro bien.
¿Está claro? Ok. Sí, sí. Bien, acá lo tenemos haciendo más explícito esto, mientras tenés más ingreso, más consumo, estamos hablando de que el bien es un bien normal, cuando tenemos más ingreso y baja el consumo, pasa a ser un bien inferior. ¿Ok? La demanda del individuo y de mercado, acá lo que vamos a estar haciendo es, bueno, primero vamos a empezar a trabajar sobre algunos conceptos antes de llegar a la demanda del individuo y del consumidor. Espérenme un segundo, me están haciendo algunas cosas. Hoy estoy en un mal día, perdón, pero no quería dejar de tener la clase con ustedes. Bien. Efecto renta y efecto sustitución. Vamos a suponer que nosotros tenemos una canasta inicial. Y esa canasta inicial la ponemos en el punto C que está ahí. ¿Sí? Se ve afectado por un cambio, el equilibrio inicial. En este caso, vamos a suponer que se hace más barato uno de los bienes, ¿sí? Se hace más barato el alimento en este caso, y por ende se amplía el conjunto de posibilidades de consumo. Somos más ricos, tenemos más poder de compra. Ahora, esa mayor posibilidad de consumo que nosotros tenemos nos va a llevar a nosotros a una mejor elección, a un nivel de satisfacción más alto, y es lo que vamos a tener que llegamos a este equilibrio final donde pasamos a tener más del bien alimentos y mayor nivel de satisfacción. Ahora, ese cambio tiene en sí mismo dos cosas. Por un lado, un efecto de, efectivamente, somos un poco más ricos, aunque no nos haya cambiado el ingreso, porque tenemos más poder de compra, y por ende tenemos un cierto efecto de riqueza. Y por otro lado también hay un cierto efecto precio, donde hay un cambio en los precios relativos en los bienes, y que por ende nosotros vamos a cambiar nuestro consumo entre los bienes disponibles en la economía, no solo porque tenemos más riqueza, sino porque han cambiado los precios relativos y se ha vuelto un bien más barato en términos del otro bien. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos resuelto en una de las preguntas del formulario que ustedes tuvieron que resolver, qué haríamos si nos tenemos que mantener sobre el mismo nivel de satisfacción cuando cambia el precio de un bien? Bien, acá lo que estamos haciendo en la curva de indiferencia original es, bueno, se volvió más barato los alimentos. Si nosotros nos tuviéramos que mantener en la misma curva de indiferencia que teníamos originalmente, con el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de satisfacción que teníamos originalmente, ahora que se volvieron más baratos los alimentos, lo que vamos a hacer es, obviamente, vamos a comprar más alimentos y vamos a compensar este aumento en el consumo de los alimentos con menos del otro bien para mantenernos constantes en el nivel de satisfacción, ¿sí? Lo que hacemos es consumimos más de aquel bien que se volvió en términos relativos más barato y consumir menos de aquel que se volvió más caro en términos de costo de oportunidad. ¿Se entiende? Ese movimiento es el que tenemos del punto C al punto D. Esto es lo que estamos teniendo. Y ese es un cambio producido, como les dije, por un cambio en precios relativos de los bienes. Tengo el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de satisfacción. Como tengo el mismo nivel de utilidad o de satisfacción, yo me cambio, lo vamos a llamar a esto efecto sustitución. Este cambio de conducta del consumidor se produce exclusivamente por el cambio en precios relativos. Ahora, supongamos que ya hicimos ese cambio, ¿no? Que producto del cambio de precios relativos pasamos del consumo inicial al nuevo consumo en esta canasta D. Fíjense que si nosotros ahora tuviéramos que mover de ese punto intermedio, de ese punto D, al final, al otro, al que nos va a permitir alcanzar un nivel de utilidad nuevo, lo que vamos a tener es que vamos a alcanzar un nivel de utilidad más alto, obviamente, y vamos a estar teniendo que gastar más plata.
y vamos a comprar más bienes, en este caso más de ambos bienes. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos más poder de compra, pero estamos suponiendo los precios relativos nuevos, los precios nuevos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entienden qué es lo que cambia entre este punto D y el punto final que nosotros estamos mirando? Lo que está cambiando es la plata que vamos a gastar. Cambiamos el gasto total que nosotros tenemos, pero no cambian los precios relativos. Es decir, todo este cambio es producto exclusivamente de tener más ingreso disponible, más poder de compra, más renta. ¿Sí? ¿Está claro? Con lo cual lo vamos a llamar esto efecto ingreso o efecto renta. Y vamos a decir que el efecto total, el cambio que nosotros tenemos producto de un cambio en un precio, se puede descomponer en estos dos efectos, en un efecto sustitución por un lado y en un efecto renta por el otro. La suma de ambos efectos nos da a nosotros el efecto total. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. ¿El efecto renta o el efecto sustitución puede ser para otro lado también? Onda, como que tenés Claro. menos renta, entonces... Totalmente. Si en lugar de haber bajado el precio de los alimentos, hubiera subido el precio de los alimentos, nosotros tendríamos, aunque me hubieran mantenido el sueldo, sube uno de los precios, yo tengo menos poder de compra, tengo un conjunto de posibilidades de consumo más chico, es como que soy más pobre, aunque mi sueldo sea el mismo. ¿Está claro? Entonces voy a tener un efecto sustitución, producto del cambio en precios relativos, y voy a tener un efecto renta, porque voy a tener menor poder de compra. ¿Ok? El efecto total sería el punto B, en este caso. El efecto total es el que te suma ambos efectos, es el que te pasa del punto C al punto de este B final que está ahí. ¿Ok? El del nivel de Y no utilidad. existe uno sin otro, o sea, sería ambos. Claro, porque vos lo que tratás de ver es, sí, escúchame, ¿qué es lo que va a cambiar? Y lo que va a cambiar es producto de los dos efectos, ¿sí? Porque vos seguís teniendo la misma cantidad de plata que tenías al principio y cambiaron los precios. Bueno, con la misma plata, con precios diferentes, cambiaste el consumo, pero tiene estos dos efectos de manera simultánea. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a volver a mirar esto. Fíjese que en el anterior, el cambio del punto este intermedio D al punto final, lo que hace es te aumenta el ingreso y a vos te aumenta el consumo. Entonces estamos hablando de un bien que es normal, ¿no? Aumenta la renta y aumenta el consumo de ambos bienes. Los dos son bienes normales, ¿sí? Es el gráfico que corresponde a un bien normal. Ahora vamos a ver el gráfico donde vamos a mirar el eje alimentos y vamos a ver cómo sería si el bien alimentos fuera un bien inferior. Y vemos que el paso intermedio sería manteniéndonos en la misma curva de indiferencia original. Hacemos el paso C al punto D, ¿sí? Ese es el momento de efecto sustitución exclusivamente. Y decimos de B a B, de B a D, de D a B, como lo quieran ver, lo que hay es un cambio en el gasto total, en la renta total, aumenta el gasto que nosotros tenemos que hacer y cae el consumo de alimentos. Porque los alimentos son un bien inferior. ¿Está claro? ¿Sí? El ¿Me efecto... puedes repetir? Yo tengo el punto C como punto inicial. Punto C como punto inicial. Se vuelven más baratos los alimentos. Se va a ampliar el conjunto de posibilidades de consumo. Y el consumidor al final del día va a pasar del punto C al punto B. ¿Sí? Ahora quiero buscar el punto intermedio. El punto intermedio es el que estaba en la misma curva de indiferencia original. Entonces yo me fijo, con los precios nuevos sobre la curva de indiferencia original, ¿cuál sería esa elección óptima del consumidor? Le digo, mira, la elección óptima con los precios nuevos es el punto D. El punto D es el mejor gasto que yo puedo hacer, el mínimo gasto que yo puedo hacer para mantener constante el nivel de utilidad con los nuevos precios. ¿Sí? Es una canasta intermedia que estoy obteniendo. Ahora, del punto D al punto B lo que pasa es, voy a tener más plata disponible, no hace falta que gaste tampoco porque tengo más plata en el bolsillo, y cuando aumente el gasto, cuando aumente la renta que yo utilizo y me vaya a la canasta B, en este gráfico me está mostrando que consumo menos alimentos. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Los alimentos serían un bien inferior en este caso. Tenés más plata y consumís menos. ¿Se entiende?
Sí. Sí, sí. Este es el gráfico que nosotros tendríamos si este fuera, como les estoy diciendo, un bien inferior. Los alimentos fueran un bien inferior. ¿Sí? Ahora vamos a ir un caso más extremo todavía. Vamos a suponer un bien inferior, pero muy inferior. Fíjense que en el caso anterior, que estábamos viendo recién, que era un bien inferior, el bien inferior hacía que vos aumentaras el consumo de alimentos porque se volvió más barato, pero como tenés efecto renta, soltás un poco. Pero seguiste al final del día consumiendo más alimentos que los que consumías al momento inicial. ¿Sí? ¿Está claro? Es un bien inferior, pero que cuando bajó el precio de los alimentos, vos compraste más alimentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy de nuevo. C original baja el precio de los alimentos y quiero ver el efecto total. El efecto total es que bajó el precio de los alimentos y compré más alimentos. Pasé del punto C al punto B. ¿Sí? Cumplo la ley de la demanda, baja precio, aumenta el consumo. Se cumple la ley de la demanda. Pero se trata de un bien inferior, porque cuando yo hago la descomposición del efecto renta y el efecto sustitución, me doy cuenta que el efecto renta, el efecto ingreso, va para compensar y achicar el efecto sustitución. Me achica ese aumento de consumo de alimentos que yo tenía. ¿Ok? Es un bien inferior. Pero lo achica, pero no lo suficiente como para terminar consumiendo menos alimentos que al principio, que antes de la baja del precio de los alimentos. ¿Se entendió? Ahora vamos a suponer que el bien es un bien inferior y muy inferior. Entonces decimos, cae el precio de un bien, y al final del día voy a consumir no más, sino menos. Es decir, voy a violar la ley de la demanda. Cae el precio y va a terminar cayendo el consumo. Esto viola la ley de la demanda, viola lo que ustedes conocen como ley de la demanda, y sería un caso muy extremo, un caso difícil de encontrar, que sería un bien Giffen. ¿Sí? Un bien cuyo consumo al bajar el precio disminuye, o lo que es contrario, cuando sube el precio aumenta su consumo. Este bien Giffen, para ser un bien Giffen, tiene que ser un bien inferior y muy inferior, de manera tal que el efecto ingreso tiene que más que compensar al efecto sustitución. ¿Se ve claramente eso? ¿Lo entienden? Sí, sí. Bien. Ahora sí vamos a construir el tema de la demanda individual a la demanda de mercado. La curva de demanda individual es la que salía de cada uno de los agentes económicos, del agente económico que quisiéramos mirar. Podemos mirar de Joana, podemos mirar de Micaela, de Malena, o de la persona que sea, de Bruno. Cada uno tiene una curva de demanda individual de alimentos, de chocolate, de bananas. La suma de las demandas individuales de cada uno de nosotros es obtener la demanda de mercado. La suma implica agarrar y decir, che, cuando el precio es 4 pesos, ¿cuánto consume cada uno de nosotros? Tantas unidades. Sumando todas estas demandas, obtenemos la demanda. ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a tener acá es el tema de la elasticidad de la demanda y las curvas de demanda. Vamos a estar dando algunos elementos de esto. Acá lo que tenemos es una curva de demanda y acá lo que tenemos es cómo calculamos una elasticidad a partir de ahí, ¿no? Nosotros tenemos una curva de demanda y esta curva de demanda puede llegar a estar teniendo siempre la misma elasticidad de ingreso. Porque tiene la misma elasticidad de la demanda, perdón. Tiene la misma elasticidad aunque tenga esta forma, justamente porque tiene esa forma. Porque a medida que nosotros vamos consumiendo un poco más del bien, vamos teniendo un efecto precio que se va moviendo, ¿sí? Y tiene que tener un efecto en cantidades mayor como para que la proporción siga siendo la misma. Recordemos que era una elasticidad. La elasticidad era cuál es el cambio porcentual que se produce en una función ante un cambio de un 1% de la variable independiente. Acá yo estoy mirando la elasticidad de la demanda. ¿Cuál es el cambio en las cantidades demandadas proporcional? ¿Cuál es el porcentaje de cambio en la demanda que se produce ante una variación del precio del 1%? ¿Sí? ¿Se entiende? Es una elasticidad. Con lo cual, cuando baja el precio, aumenta la demanda. Si baja el precio en un 1% y cambia las cantidades consumidas en un 1% para el otro lado,
tiene que tener esta forma para que cuando ese cambio en términos proporcionales, a medida que va bajando el precio, una variación de un peso va siendo cada vez más pesada, pesa más, ¿sí? Con lo cual, en términos proporcionales, es cada vez más fuerte ese peso, un peso menos. Entonces, ese peso menos tiene que cambiar mucho más en cantidades como para que la proporción siga siendo 1 a 1. ¿Se entiende? Este sería una curva de demanda con elasticidad unitaria negativa. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es un poco cómo cambia la elasticidad de la demanda y los gastos de consumo. Acá tenemos el gasto, es el P por Q, y la variación en el gasto va a ser la variación en el precio por la cantidad que yo estaba teniendo más el precio por el diferencial de Q. Tiene los dos efectos, ¿no? Si yo quiero ver cuánto más gasté, ¿sí? Si yo quiero ver ante una variación en el precio cuánto más gasté, te voy a ver diciendo, bueno, cuánto cambió el precio multiplicado por las cantidades que estaba comprando, más el precio multiplicado por esa variación en las cantidades. Son los dos efectos, ¿sí? Entonces sumar ambos efectos, ¿sí? Cuando yo tengo una elasticidad que es inelástica, ¿sí? Cuando yo tengo una elasticidad que es inelástica, lo que pasa es que la variación, digamos que sea inelástica, es que sea inelástica las cantidades a la variación en el precio. Entonces decimos, la demanda es inelástica, decimos que una variación en un 1% del precio genera un cambio en la demanda en menos de un 1%. Entonces, si sube el precio un 1% y las cantidades cambian menos que proporcionalmente, significa que el gasto total que va a pasar va a aumentar. ¿Por qué? Porque el efecto precio es más importante, entonces aumenta la demanda, el gasto total, ¿sí? Ahora, si la demanda es inelástica y el precio en lugar de subir baja, ¿sí? Lo que está pasando es que el gasto disminuye. ¿Se entiende? Lo mismo lo pueden agarrar y mirar con cada uno de los otros precios. ¿Dudas? Acá lo que me interesa es que miremos un poco en función de las elasticidades y en términos generales, esto es bien matemático, que recordemos un poco algunas clasificaciones de lo que son las elasticidades, ¿no? Nosotros teníamos una elasticidad igual a cero, ¿qué significaba? Significaba que una variación en la variable independiente genera sobre la variable explicada cero impacto. Eso es, cuando la elasticidad es cero, significa que una variación en una variable genera cero impacto en la otra variable. Entonces decimos que es perfectamente inelástica. La elasticidad es cero. Si la elasticidad fuera infinito, ya sea más infinito o menos infinito, nosotros vamos a decir que es perfectamente elástica, ¿sí? Esto es, una pequeñísima variación en la variable independiente genera en la variable explicada un cambio enorme, perfectamente elástica. Si la elasticidad es igual a 1, ya sea 1 o menos 1, vamos a decir que la elasticidad es unitaria, ¿sí? Esto significa que una variación en la variable independiente del 1% genera en la variable explicada un cambio del 1%. Un aumento en los precios del 1% va a generar una caída en la demanda del 1%, elasticidad unitaria, aunque tenga signo negativo. Si la elasticidad está, el módulo de elasticidad está entre 0 y 1, entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, ¿no? Es inelástica, es decir, tenemos que un 1% de precios genera una variación en las cantidades de menos de un 1%, es inelástica. En cambio, si la elasticidad es mayor a 1, estamos en elástica, una variación del 1% de los precios genera un cambio en el consumo de más de un 1%. Demandas, elasticidades elásticas mayores a 1 en un valor absoluto. Puede ser 2, 3, 4 o menos 5, menos 6, menos 7. Valor absoluto mayor a 1. Acá tienen formas de calcular y estas son las clasificaciones que nosotros podemos obtener mirando una función de demanda. Si yo tengo una función de demanda que está expresada en términos de ¿qué cosa? De la renta o ingreso que tiene cada uno de los consumidores y de los precios de los bienes, yo puedo calcular de esa función de demanda 3 elasticidades. Una elasticidad de la demanda respecto al precio del propio bien, una elasticidad de la demanda del bien cuando cambia el precio del otro bien que puedo consumir yo,
o cuál es la elasticidad de la demanda ante una variación en el ingreso. ¿Sí? La elasticidad de la demanda del bien X1 respecto del propio precio, del precio 1, es la que tenemos primero. Esa E11, nosotros decimos que es la elasticidad de la demanda ante variaciones del precio del mismo bien X1. La elasticidad 1,2, lo que te está diciendo es cuál es la elasticidad de la demanda del bien X1 ante una variación en el otro bien, en el precio del otro bien, de un 1%. Y la elasticidad de esta que está ahí, la elasticidad de ingreso de la demanda del bien X1, dice, sí, ahí dice Nu1, es cuánto cambia la demanda del bien X1 ante un aumento en la renta de un 1%. ¿Sí? Entonces son las tres elasticidades que vamos a estar utilizando nosotros en los ejercicios. Y vamos a poder clasificar los bienes a partir de cómo se comporta este consumidor individual ante variaciones en los precios o en los ingresos. Si cuando miro la demanda de un bien, cuando sube el precio, baja la demanda, nosotros estamos cumpliendo la ley de la demanda, y esto es un bien típico. Sube el precio, bajan las cantidades. Entonces la elasticidad de la demanda va a ser negativa, va a tener signo negativo. Sube el precio, baja la demanda. Bien típico. Si cuando sube el precio aumenta la demanda, la elasticidad de la demanda tiene que tener signo positivo. Entonces vamos a decir que eso es un bien Giffen. ¿Sí? Un bien que aumentó el precio y aumentó la demanda. Es un bien inferior y muy inferior. ¿Sí? Yo después le voy a postear, no sé si ya la puse, no me acuerdo ahora, un artículo específicamente del origen del bien Giffen, explicando un poco de dónde sale. Después nosotros podemos especificar la elasticidad, utilizando elasticidades, cómo es un bien cuando cambia el precio de otro bien. Y si nosotros tenemos que la elasticidad de la demanda del bien X1 respecto al precio 2 es positiva, significa que cuando sube el precio de un bien, vos consumís más de este bien. Sube el precio de Coca-Cola, aumenta el consumo de Manaos. Bien, son sustitutos. Sube el precio de un bien, aumenta el consumo de un bien. ¿Se entiende que son sustitutos? Sí. Ahora, si cuando sube el precio de un bien vos consumís menos del otro, es porque los bienes son complementarios. ¿Sí? Sube el precio del Fernet, entonces comprás menos Coca-Cola. ¿Por qué? Porque para vos son bienes complementarios. ¿Sí? Sí. Elasticidad respecto del ingreso. Aumenta el ingreso y la elasticidad me da negativo. ¿Eso qué significa? Que cuando aumenta el ingreso yo consumo menos del bien. Entonces, ¿cómo va a ser la elasticidad de ingreso? Va a ser negativa. Entonces, si la elasticidad de ingreso es negativa, yo tengo un bien inferior. Si la elasticidad es positiva, nosotros vamos a decir que es un bien normal. En particular, vamos a estar diciendo que entre 0 y 1 es normal. Y vamos a decir que los bienes superiores son aquellos que la elasticidad es mayor a 1, es decir, reaccionan más que proporcionalmente. En realidad, nosotros podemos decir que son todos bienes normales, tanto los normales como los superiores, pero a veces nos sirve más hacer esta clasificación para distinguir entre aquellos que sobre reaccionan ante un aumento en la renta. ¿Sí? Aquellos que cuando vos te aumenta el ingreso, vos pasás a consumir mucho más, son aquellos bienes que vamos a clasificar como bienes superiores. Sobre reaccionan ante la ausencia del ingreso. ¿Sí? Acá lo que tenemos es la demanda del individuo y del mercado. Vamos a estar recordando un poco el concepto de los excedentes, el excedente del consumidor. Esto ustedes lo vieron en Economía 1, lo repasamos al principio. En el primer capítulo lo tienen que haber repasado. ¿Qué era el excedente del consumidor? El excedente del consumidor era la diferencia entre el precio que vos estabas dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagabas por la unidad del bien. Es decir, si la pendiente de la función de demanda es una pendiente negativa, significa que para las primeras unidades la gente está dispuesta a pagar un precio más alto que para las últimas unidades. Ahora, al final del día pagamos el mismo precio por todos los alfajores que nos compramos. ¿Sí? Ahora, el primer alfajor nosotros hubiéramos pagado un poco más, pero pagamos el precio de mercado. Esa distancia entre lo que habríamos estado dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagamos es el excedente del consumidor. ¿Sí? Acá lo vemos gráficamente cuando miramos todo el mercado y decimos, mirá, el excedente del consumidor es toda esa suma, es toda esa área, es toda esa plata que los consumidores hubieran pagado pero que no van a pagar. Ahora, el gasto efectivo que los consumidores van a estar haciendo es el del precio efectivo del mercado por las cantidades totales que hay en el mercado. ¿Sí? Ahora,
Fíjense entonces que ese excedente del consumidor de esa área que nosotros tenemos, la podríamos medir en plata, no es plata que este consumidor efectivamente no gasta. ¿Sí? Ahora vamos a introducir un concepto, y este concepto que vamos a introducir es la externalidad de red. Fíjense que hasta ahora nosotros estábamos mirando la elección del consumidor individual, estábamos mirando la demanda de Juan, de María, de José, y suponíamos que nuestra elección, nuestra decisión, lo que iba a estar haciendo es mirando nuestras preferencias y además de nuestras preferencias, la cantidad de plata que nosotros teníamos disponible. Mirábamos el bien, mirábamos nuestros gustos y preferencias, decíamos, lo compro o no lo compro, lo comparo con usar esa misma plata en comprar otros bienes alternativos. Ahora vamos a estar refiriéndonos a este efecto que es la externalidad de red. La externalidad de red nos está hablando de aquellos bienes que a lo mejor ustedes están consumiendo, están comprando, pero que ustedes están comprando y están consumiendo sí y solo sí, también hay otras personas que están comprándolo o consumiéndolo. ¿Sí? Y que cuando los demás compran más de ese bien, ustedes también van a comprar más de ese bien. A eso nos referimos cuando hay una externalidad de red positiva. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que seguramente muchos de ustedes gastan en telefonía celular y consumen ese bien, porque saben que del otro lado hay un montón de personas, un montón de amigos de ustedes que también usan ese bien. Si ellos no consumieran telefonía celular y ellos no tuvieran celular, ustedes no elegirían la misma cantidad de celular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el consumo de ustedes del bien depende no solamente del bien en sí mismo, sino de que haya otros que también estén comprando el mismo bien, estén consumiendo. Eso es una externalidad de red positiva, ¿sí? Que hace que sea más valioso el bien, en tanto en cuanto hay del otro lado un montón de otra gente que también dispone del mismo bien al cual yo estoy decidiendo la compra. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Qué sería una externalidad de red negativa? Y nos vamos a referir, por ejemplo, a esto lo denominamos a veces como efectos Node, nos vamos a estar refiriendo al consumo de algún bien que ustedes tienen y que cuando ven que hay un montón de gente que tiene ese bien, dicen, yo ahora no lo quiero más. ¿Por qué? Porque se ha vuelto demasiado generalizado el uso y a mí me gusta que sea medio exclusivo. Entonces, ahora que lo usan todos, yo ya no lo voy a comprar. Puede ser que haya algunas decisiones de algunos de los consumidores que se vean afectadas por las decisiones de los demás, pero en lugar de tener una externalidad de red positiva, tengo una externalidad de red negativa y esto es lo que denominamos nosotros efecto. ¿Ok? ¿Dudas? Al final de cada capítulo, ustedes saben, está esta parte de resumen, son todos los temas, son todos los que hemos estado viendo a lo largo de la clase de hoy. Ahí Federico estaba preguntando, contame. Obviamente es mucho más rápido si activan el micrófono. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Podría usarse esto de la exclusividad del bien como a favor? En caso de ponerle decís, bueno, como sé que hay gente que va a dejar de comprar si yo ofrezco todo, decir, bueno, restrinjo lo que voy a vender y como que usás eso a favor para que la gente quiera, como se obsesione más con el producto. Mira, supongamos Pero que... quizás no tiene nada que ver igual. Sí, vamos a ver, acá hay una cosa. Acá lo que estamos tratando de hacer es distinguir algunos efectos, ¿no? O sea, vale que tuviéramos algún bien, el bien exclusivo super premium que estábamos consumiendo nosotros y que vos producís. Y vos decís, mirá, si vos lográs vender más, por ahí nosotros dejamos de comprarlo, ¿no? Sí, Y esto a vos no te convence. ¿Por qué no te convencería? porque la gente dejaría de comprarlo. O Nosotros sea, te dejaríamos de conviene. comprarlo, pero para que nosotros dejemos de comprarlo es porque hay otros que lo están comprando. Si no, no nos molestaría a nosotros. A nosotros nos molesta porque están los otros que lo consumen. Pero la suma de los otros tiene que ser más, pues si no, seguiría siendo exclusivo. ¿Está? Ok, No es que estamos sí, diciendo que sí. dejó de ser exclusivo porque me lo sacaron a mí y se lo dieron a José. Estamos diciendo que dejó de ser exclusivo porque hay un montón en el mercado. ¿Está? Sí, está bien.
Con lo cual, ahí hay que ver, ¿no? Ahora hay que ver si vos para lograr colocar muchos más tuviste que bajar mucho el precio, ¿no? Ahí hay que ver. Después lo vamos terminando cuando miremos del lado de la empresa. Pero acá lo que queríamos nosotros indicar es El concepto, más o menos. el concepto de la demanda que nosotros estamos tomando, las decisiones del individuo, que hasta ahora, en toda la primera parte, estamos diciendo que dependían exclusivamente de los gustos y preferencias mías, de mi renta y de los precios de los bienes. Acá agregué en el efecto de externalidades de red un componente más. ¿Cuál es el componente más? Lo que hagan los otros. Y lo que hagan los otros puede influir en lo que haga yo, en mis gustos y preferencias. ¿Ok? Ok, ¿Sí? sí, sí. Bien. Acá me está preguntando Federico si mañana va a subir la clase a YouTube. Sí, voy a subir mañana a YouTube esto. Va a tardar un rato, así que yo ahora voy a cortarlo, pero va a estar mañana esto en YouTube. Si no hay más dudas, voy a dejar de grabar y me quedo unos minutos por si quieren hacerme alguna pregunta más.